Bien, a ver. Recuerdan que el lunes nos quedó incompleta la clase de introducción, digamos. Habíamos empezado a hablar un poco de la introducción a la materia. Les conté los criterios de acreditación y para aprobar, digamos, meteorología, clima y sustentabilidad. Si tuvieron la oportunidad de entrar a la plataforma, habrán visto que les dejé la ficha curricular donde está todo eso que les conté, con más detalle. Y además también está la clase que vimos el lunes y la clase de hoy. También dejé colgados los videos de YouTube ya digamos, de la clase pasada, así que cuando tengan tiempo, ganas, recién empezamos, o sea, así que tranqui, estamos con tiempo, como para que puedan ir yendo al día. Les dejo este fin de semana un apunte teórico en la plataforma, así también pueden ir avanzando con la lectura, así también tienen, digamos, como para ir metiéndose en tema. A ver, Pablo, perdón, ¿me podías decir sí. los días y los horarios de las clases estas? Sí, vamos a arrancar ahora, antes de, digamos que estamos lejos del primer parcial, vamos a hacer 2 clases por semana, o es lunes, o es miércoles, o es viernes, ¿sí? Siempre a las 5 de la tarde. Por ejemplo, la semana que viene, el lunes es feriado, lo que vamos a hacer es tener clases el miércoles y el viernes, a las 5, ¿sí? O sea, esta semana tuvimos el lunes y el viernes. Luego, si vemos que la agenda nos va quedando corta, que estamos con un poco de demora de algún tema, o se nos viene el parcial y tenemos que hacer clases de repaso, reforzamos haciendo lunes, miércoles y viernes, y usamos los 3 días de la semana, digamos. Esa es un poco la propuesta original. Otra cosa que quería comentarles era que estoy pensando, ¿se acuerdan que también les conté que íbamos a hacer 4 trabajos prácticos y un trabajo práctico integrador? Estuve pensando un poco en cómo diagramar o armar ese trabajo práctico integrador y me interesaría o me gustaría que pudiéramos ir, o sea, es el último trabajo práctico, digamos, va a estar cerca del final del cuatrimestre. Hola, Cristian. Entonces, me interesaría que podamos ir construyendo una base de datos meteorológicos digamos, del estado del tiempo, que ustedes puedan ir armando, digamos, esa matriz de datos. O sea, que la armemos de manera colectiva, ¿sí? Todavía lo estoy terminando de pensar y de armar y de diagramar, digamos. O sea, pensaba por ahí ponerlos a trabajar en modo utilísima satelital y que hagamos un pluviómetro en casa, digamos, algo para poder medir las precipitaciones de manera casera, digamos. Estuve viendo algunos modelos con botellas cortadas, con embudos, o sea, que armemos algo económico, simple, que cada uno pueda tener su pluviómetro casero en su casa. Y después también les voy a pedir, o sea, no es obligatorio que los que vayan salgan a comprarlo, pero los que tengan un termómetro en la casa, o si quieren hacer una inversión, siempre está bueno también tener un termómetro en la casa. En principio vamos a utilizar esas dos herramientas, digamos. O sea, poder disponer de un pluviómetro casero, que ya les voy a dar indicaciones de cómo lo construimos, y un termómetro. Ese si lo pueden ir consiguiendo, prestado, a algún amigo o amiga, si lo tienen en casa, joya. O no estuve viendo, a ver, no miré en Mercado Libre, en ferreterías también se consiguen. Un termómetro simple, no un termómetro de, digamos, de medición eh, meteorológica profesional, digamos, un termómetro que permita simplemente medir el rango de temperaturas. Así que esa sería una buena herramienta. Pensaba por ahí si cada uno, cada una en su casa diariamente puede registrar temperatura por ahí mínima o máxima, o que acordemos un horario, digamos, en el que tomamos la medición. O sea, todavía lo estoy pensando. Y que podamos llenar, digamos, una planilla donde tengamos el dato de precipitación diaria, temperatura media o temperatura máxima o mínima por día. Y que vayamos construyendo durante, esto proponer que lo arranquemos, no sé, después de la primera quincena de agosto, la semana que viene no, la otra. O sea, una vez que todos tengamos nuestros instrumentos, que todos tengamos la planilla a mano y todo, que podamos empezar a llenar con datos. Y después la idea, bueno, es tener una planilla compartida, colectiva, se me ocurre en Google Drive, que todos puedan ingresar y poner su dato diario en esa planilla. Cada uno, por supuesto, puede anotar de manera manuscrita en su casa, hacer una lista o un papelito en la heladera y después semanalmente llena con los datos que registró en la semana. La idea es que después podamos trabajar un poco la matemática y la estadística de esos datos que armemos. También me parece interesante si podemos, yo me imagino, no sé realmente, armar, digamos, un gradiente en función de dónde viven ustedes en el Valle del Lácar.
O sea, yo me imagino que hay gente que vive muy cerca del casco urbano, yo me imagino que hay gente que vive más cerca de La Vega, yo me imagino que hay gente que está, digamos, baja en altura sobre el nivel del mar, y hay gente que está más alta, en barrios más altos. Entonces me parece que por ahí está bueno que podamos también, que cada uno tenga un registro de cuál es su altura sobre el nivel del mar, y cuál es, digamos, su latitud y longitud, ¿sí? O sea, ahí tenemos una herramienta de georreferenciarnos y decir, bueno, yo estoy tomando estos datos y estoy a 2 cuadras del lago Lácar, que no va a ser el mismo dato que si uno está, digamos, en Caleuche o en los Faldeos o, digamos, en los Altos del Chapelco y ni que hablar en Miralejos o esos barrios más altos, digamos. Yo estoy en Junín de los Andes, así que mi dato estoy seguro que va a ser completamente diferente al dato de ustedes. Así que también un poco la idea es que en principio acordemos que cada uno se georreferencie. Esto es posible, digamos, se podría hacer con Google Earth, o sea, todos conocen Google Earth, o sea, la idea por ahí es entrar y pararse, o mismo desde la aplicación del teléfono, que con el GPS poder obtener las coordenadas, ¿no? Latitud, longitud y altura sobre el nivel del mar. Así que esto lo estoy armando, está armado, todavía no estoy dando ninguna consigna. Simplemente lo estoy adelantando para que vayamos, para que ya vayan teniendo, digamos, una idea de cómo vamos a trabajar el trabajo práctico número 5, ¿sí? Que es el integrador. Mi idea es que podamos trabajar con una base de datos de manera real y que esa base de datos sea construida por todos y por todas. O sea, así que, nada, simplemente eso. Por ahora es un anuncio de lo que vamos a hacer, pero todavía no tengo terminado el práctico, así que vamos de a poco. Tenía más aviso, un momento porque tengo una lista, se me olvidó. Esto del libro. Bien. Brevemente, para los que no pudieron todavía estar en la clase del lunes o no la vieron, hablamos algunas explicaciones y conceptos básicos acerca de la meteorología, la climatología, en qué las definiciones, o sea, de qué tipo de ciencia es cada una, en qué se diferencian, en qué se parecen. Hablamos también de la diferencia entre tiempo y clima. Hablamos de algunas características de la atmósfera, digamos, definimos la atmósfera. Hoy nos tocaba hablar un poquito de la estructura y composición de esa atmósfera. Previamente, pues estuve revisando algunos apuntes y encontré un apunte viejo que no lo había tenido muy en cuenta. Después se los voy a dejar también en la plataforma. Pero cuando estuvimos diferenciando lo que era la climatología de la meteorología, en la presentación y en la charla que tuvimos, ¿se acuerdan que yo les conté que la meteorología se encargaba más de la previsión, de pronosticar, digamos, y utiliza ventanas temporales más cortas, ¿sí? Como que la meteorología te predice el estado del clima hoy, mañana, durante la semana, a veces en los próximos meses, cuando el clima, la climatología como ciencia, en realidad se encarga de estudiar la caracterización climática de una región, de una zona determinada, digamos. Entonces son como dos ciencias muy parecidas, son ciencias hermanas, utilizan los mismos elementos del clima, utilizan los mismos tipos de mediciones, los mismos tipos de registros, pero contestan preguntas distintas, ¿sí? En el apunte que les contaba, en el apunte viejo que estuve revisando, encontré otra diferenciación que yo no les hice mención. Se los voy a leer, o sea, para no generar, digamos, para que quede claro, que me parece que está bastante bien expresado. A ver. Dice, esto que les estoy leyendo es de este libro que les mostré el otro día. Es un libro yo lo tengo bastante baqueta. Como les comenté también, voy a buscar la forma de digitalizarlo si les subo algunas cosas interesantes que tiene. Es un libro viejito, pero es un libro bastante fundacional. Se llama Climatología y Fenología Agrícolas. Fenología, ya vamos a ver qué es la fenología. Dice, si bien la climatología con frecuencia apela al auxilio de la meteorología, ambas ciencias son independientes y acusan modalidades propias. Cosa que ya dijimos, ¿sí? Son parecidas pero son distintas. La diferencia más importante radica en que la meteorología estudia o trata de estudiar toda la atmósfera, desde la superficie terrestre hasta su límite superior. La climatología, en cambio, por su condición de ciencia geográfica, solo estudia las capas atmosféricas en inmediato contacto con la superficie terrestre. La meteorología, para cumplir sus fines,
Recurre con frecuencia y sin inconvenientes a observaciones aisladas o a series prefijadas de un mes, un trimestre, un año, etc. Con la climatología no ocurre lo mismo, pues esta ciencia, para llenar su objeto, debe basarse por lo general en observaciones practicadas con regularidad durante muchos años. ¿Se acuerdan que un comentario de una compañera fue como que la climatología construye series temporales de 30 años como mínimo, mientras que la meteorología tiene otra escala temporal? Una diferencia que introduce este apunte, este libro, digamos, es que la meteorología estudia toda la atmósfera, desde la superficie del suelo, de la Tierra, digamos, hasta el techo de la atmósfera, hasta el límite superior. Y estamos hablando de decenas de kilómetros, ¿eh? O sea, imaginen una columna vertical de aire digamos, de gran espesor, ¿sí? La meteorología estudia toda esa columna de aire, desde el piso hasta el techo. La climatología, en cambio, estudia los primeros metros, donde se producen los fenómenos climáticos principales, y digamos, sería la capa del aire, la capa de la atmósfera más inferior, que está en contacto con la vida, digamos, con las actividades del hombre, con los ecosistemas. Sí, genial. Ahí en el chat Lautaro está haciendo un aporte interesante como para hacer una regla mnemotécnica de esto que estamos diciendo. Los globos meteorológicos, no son globos climáticos, son globos meteorológicos, vuelan pero a decenas de kilómetros, a gran altura. O sea, justamente son herramientas que utiliza la meteorología como ciencia, ¿sí? O sea, necesitan estudiar la composición, la densidad, las propiedades físicas, los fenómenos de la atmósfera a gran altura. Y una herramienta es un globo meteorológico, por ejemplo. O sea, no es casual que se llame globo meteorológico y no globo climático, si es un globo meteorológico. Entonces, muchas veces hay preguntas que son de la meteorología que se contestan en los primeros metros. O sea, y cuando hablo de los primeros metros, hablo de los primeros 10 metros. O sea, por ejemplo, no sé si en la meteorología hay una rama que estudia la incidencia de las heladas en invierno sobre la producción agrícola. Y el fenómeno de la helada es algo que es, digamos, en toda esa columna de atmósfera es algo que ocurre por las condiciones en los primeros 10 metros. O sea, lo que pase después de esos 10 metros por encima no tiene nada que ver, digamos, con que haya o no haya una helada, ¿sí? Entonces, por poner un ejemplo, ya vamos a hablar de las heladas en general y cómo se producen y qué cosas, qué factores las condicionan, etc. Pero eso es campo de estudio más bien de la climatología, o sea, generar, digamos, datos de dónde, cuándo, en qué época, en qué día del año se producen las heladas más fuertes, y tiene en cuenta de toda la atmósfera posible solo los primeros metros. O sea, entonces, otra diferencia que introducimos ahora es que la meteorología estudia la atmósfera en toda su extensión, de piso a techo. La climatología se va a encargar de lo que está en contacto con el suelo, digamos, o sea, de los primeros metros, simplemente. Simplemente quería sumar a lo que hablamos el lunes esta pequeña aclaración. Vuelvo entonces a la presentación donde dejamos el lunes. Si hay dudas, comentarios, pasen por el chat. A ver, tengo 1000 ventanas abiertas hoy. Esta. Un momento, que esta no era donde quedamos. Acá, esto lo vimos ya. Esto lo vimos. Y vamos a empezar a hablar un poco de la estructura de la atmósfera. ¿Se acuerdan que hablamos de la composición? Hablamos de esta mezcla de gases, hablamos que principalmente estaba compuesta por nitrógeno, también tenía, o sea, un 79%, prácticamente el 80% era nitrógeno, después había un 20% de oxígeno, y después había en trazas, o en proporciones mucho más bajas, más pequeñas, otros gases. Entre ellos el dióxido de carbono, que es el que hablamos y discutimos que produce el calentamiento global. También hay otros gases, digamos, inertes, xenón, radón, helio, el ozono. También hablamos de partículas que no son, digamos, de gases, que no tienen, digamos, composición molecular. Hablamos de, por ejemplo, partículas en suspensión, como puede ser el humo, el hollín, las cenizas. Hablamos de otro tipo de partículas que desprenden por ahí los seres vivos, pueden ser el polen, pueden ser esporas de hongos, o sea, todo eso, digamos, está en una mezcla en la atmósfera.
Hoy me interesaba hablar un poquito acerca de cómo es la estructura de esta atmósfera. Algunos por ahí recordarán, lo habrán visto en algún momento, ya mismo puede haber sido en el secundario o en alguna otra materia. Este, Existe lo que se llama una estratificación vertical de la atmósfera. O sea, la atmósfera tiene capas verticales, o sea, son como diferentes capas encima de capas. Cada una de esas capas tiene ciertas características físicas, propiedades químicas, y eso va a hacer que lleve a diferentes tipos de fenómenos. Asimismo, otra característica importante de cada una de estas capas es que tiene una temperatura media característica, ¿sí? La idea es no entrar en mucho detalle, después ustedes van a ver los apuntes, en los apuntes está mejor explicado. La idea es que entender, digamos, este concepto de estratificación vertical y conocer cuáles son las principales capas de la atmósfera. Otra cosa que pasa muy común es que por ahí ustedes consulten diferentes apuntes o diferentes materiales de consulta, y no siempre es la misma estratificación la que muestran los apuntes, o sea, lo que muestran los libros. Hay libros que consideran menor número de capas y otros que tienen mayor nivel de detalle o más resolución y consideran mayor cantidad de capas, digamos. Tampoco es estrictamente coincidente en todos los apuntes dónde están los límites inferiores y superiores de cada capa, ¿sí? Algunos dicen que, por ejemplo, no sé, la troposfera es hasta los primeros 20 kilómetros y otros no, o sea, plantean que la troposfera está más abajo, termina más abajo. O sea, no hay una convención, digamos, acerca de dónde empieza y dónde termina cada capa. Y al mismo tiempo también sucede, como pasa en muchos de los sistemas naturales que venimos estudiando, uno arma un modelo, digamos, es una propuesta de cómo son las capas de la atmósfera, pero ese modelo no funciona para todas las latitudes y longitudes. Hay ciertas regiones, ciertas localizaciones geográficas del planeta, donde la estratificación no es exactamente la misma que se presenta de manera teórica, ¿sí? O sea, entonces puede pasar, digamos, o sea, con la atmósfera no es un sistema perfecto que es exactamente igual, completamente medible en todos los puntos del planeta. Hay lugares donde la troposfera es más fina o es más ancha, más angosta, tiene mayor potencia, y mismo pasa con las otras capas. Esto pasa con los pisos y los techos de cada capa, y esto pasa también con las composiciones. O sea, varían las composiciones químicas y la mezcla de gases en diferentes posiciones del planeta. Eso por un lado, eso sería la dimensión espacial. Hay cambios en el espacio en la estratificación de la atmósfera. Además, hay que sumarle, hay cambios temporales, ¿sí? O sea, en el tiempo, a lo largo del año, en las diferentes estaciones, también cambian dónde empiezan y dónde terminan estas capas de la atmósfera, ¿sí? O sea, por eso uno plantea un modelo general básico que funciona, pero que no es estrictamente, o sea, no es tal cual uno lo está presentando, ¿sí? Tiene ciertas variaciones en el tiempo y en el espacio. Entonces, a grandes rasgos, las principales capas van a ser estas. La troposfera en contacto con el suelo. Acá lo que estamos viendo, este gráfico para entenderlo bien es, en el eje Y está en la altitud en kilómetros. Acá estamos en 0, es altura 0, es el nivel del suelo, al nivel del mar, ¿sí? Luego tenemos 20 kilómetros, 40, 60, 80, vamos subiendo y llegamos hasta los 1000 kilómetros. 1000 kilómetros, ¿sí? Luego, en el eje X están las temperaturas. Estas temperaturas están en grados centígrados, ¿sí? No voy a entrar mucho en detalle con la medición de la temperatura ahora. Yo confío que con el profe Juan Manuel en termodinámica van a hablar de calor y temperatura, así que lo tengo que charlar con Juan Manuel también esto, a ver si cuánto van a ver de termometría y de temperatura. Así que por ahora, todos conocen la escala centígrada, vamos a manejarnos en grados centígrados. Entonces, lo que se ve en el esquema son las diferentes capas. Lo que se ve en la línea roja, la curva roja, son los niveles de temperatura, ¿sí? Ven que, por ejemplo, está planteando a nivel del suelo, la temperatura arranca en unos 37 grados, por ejemplo, ¿sí? Estamos en un día de verano caluroso en San Martín de los Andes. En realidad no San Martín de los Andes, porque eso es el nivel del suelo, es a 0 metros. Pensemos en la costa de Mar del Plata, mejor. Sí, porque estamos en el nivel del mar. A medida que vamos ascendiendo,
en la troposfera, la primera capa, la que está en contacto con la superficie del planeta, vamos viendo que hay un descenso bastante abrupto de la temperatura, ¿sí? Entonces, la troposfera sería desde el nivel del mar hasta los 11 kilómetros. Y acá está lo que les decía, 8 kilómetros en los polos, más o menos, 16 kilómetros en el Ecuador, más o menos, ¿sí? Ven que hay gran diferencia, ¿sí? De 16 kilómetros en el Ecuador a 8 kilómetros en los polos, de espesor para la troposfera. Ahora, la temperatura decrece en promedio 6,5 grados cada 1000 metros. O sea, yo asciendo verticalmente 1 kilómetro, 1000 metros, y en ese ascenso vertical, mi temperatura se cayó 6,5 grados centígrados. De nuevo, esto es en promedio, ¿sí? Hay lugares donde uno asciende menos y baja más la temperatura, y donde uno asciende más y baja menos la temperatura, ¿sí? O sea, es como que esto está medido en escala de medias, digamos. La composición química de la atmósfera es lo que hablábamos el otro día, o sea, 80% de nitrógeno, 79% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el resto es menos del 1%, ¿sí? O sea, esa es la composición de la troposfera. En la troposfera es donde se van a producir, digamos, prácticamente todos los fenómenos meteorológicos, o sea, los fenómenos, digamos, de precipitaciones, condensación de agua, circulación de los vientos, choque de, digamos, de masas de aire caliente con aire frío, todos los fenómenos meteorológicos que vamos a estudiar en esta materia se producen prácticamente en la troposfera. Así que nuestra capa de, digamos, por excelencia, donde vamos a tratar de estudiar todos los fenómenos lo mejor posible, es acá, en la troposfera, ¿sí? Entonces, después hay una distinción, hay dos subcapas dentro de la troposfera. La primera capa es hasta los 4000 metros, y es la zona de las perturbaciones, o sea, con el aire, movimiento vertical y horizontal, donde se producen los grandes cambios meteorológicos y los fenómenos, digamos, de precipitaciones, es en la primera subcapa. Y luego hay una segunda subcapa que va desde los 4000 metros, o sea, de los 4 kilómetros, hasta los 11 kilómetros. Esto es lo que se denomina zona de cirrus. Cirrus es un tipo de nube que ya vamos a ver. Son nubes de cristales de hielo, o sea, y ahí se producen movimientos y fluctuaciones de aire en el sentido vertical. Por ahora, hasta acá nomás. Ya después vamos a ver qué es el aire que se mueve en movimiento vertical, qué son los cirrus, y cómo se forman y dónde están. Entonces, simplemente para entender que la troposfera es hasta los 11 kilómetros de altura, y dentro de ese sándwich de 11 kilómetros de altura, tenemos dos zonas posibles. Puede ser la zona de las perturbaciones, hasta 4000 metros, y la zona de cirros, de 4000 a 11 kilómetros. Bien. Luego hay una tropopausa. La tropopausa no es una capa en sí, es más bien una línea, una altura límite, o es un límite superior. ¿Sí? La tropopausa lo que básicamente está definiendo es el techo de la troposfera. Es la tapa que tiene la troposfera encima. ¿Sí? O sea, la troposfera está definida porque limita o termina donde empieza la tropopausa. La tropopausa no tiene una extensión, digamos, una altura determinada, simplemente es un lugar donde se producen de manera abrupta cambios en la temperatura y en la composición. ¿Sí? Entonces, por eso, la tropopausa marca el límite superior de la troposfera. En la tropopausa, uno de los grandes cambios más importantes que se produce es el cambio en ese gradiente de temperatura que empieza a caer. En la tropopausa la temperatura se empieza a mantener estable, o sea, ven, o sea, que yo les decía, en la tropopausa, en la troposfera vamos ascendiendo y la temperatura va cayendo, ¿sí? Va cayendo, pasa a cero y nos vamos abajo cero. El techo de la troposfera, donde está la tropopausa, está caracterizado por muy baja temperatura. Estamos hablando de menos 50 centígrados, aproximadamente. Estamos a 11 kilómetros de altura, ¿sí? Gente, me queda menos de un minuto, así que se corta y volvemos a esta diapositiva. Entonces, ahí es donde se produce esa inflexión en el patrón de temperatura. La temperatura deja de descender y ahora se va a mantener estable, ¿sí? Medianamente estable. Tiene ciertas fluctuaciones, pero son fluctuaciones menores. O sea, corta el descenso drástico, ese lineal, donde cuando aumento la altura, baja la temperatura de manera lineal. Acá se corta ese descenso lineal. Entonces, la temperatura ahora deja de bajar, o sea, y empieza a subir.
sea, esto es loquísimo, ¿no? Porque estamos a gran altura, más de 11 kilómetros de altura, y la temperatura empieza a subir. O sea, por supuesto no sube a 30 grados, se mantiene bajo cero, pero ya no es de menos 40, menos 50. Ven que esta línea tiene una pequeña tendencia positiva, una pendiente positiva sutil, pero la tiene. Vamos a ver después cuando veamos el comportamiento de los vientos, esto que pasa con la temperatura produce o tiene algo que ver con la convección del aire y cómo se frena la convección del aire acá, en la capa que sigue, que va a ser la estratosfera. Pasamos a la estratosfera, digamos, es la segunda capa. Ya vimos la troposfera, llegamos a la tropopausa, terminó la troposfera, empieza la estratosfera, ¿sí? La estratosfera tiene un piso de 11 kilómetros y llega hasta los 50 kilómetros de altura, ¿sí? Principalmente se caracteriza por ser una capa muy estable en cuanto a los cambios de temperatura.